Yo igual estoy grabando desde el compu por si acaso, ¿ya? Ya. 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 ¿La otra compañera no va a entrar? Le hablé, pero no me contesta. No le llegan los mensajes. Ya. Ya, yo creo que empecemos nomás y el bloque 3 nos repartimos las preguntas. Ya. Ahí estoy grabando. Ya. Ya. Buenas tardes, profesor Benito. Nos presentamos, somos Ágata Morales, Sofía León y la Camila Ibarra. Esta entrevista es con fines para el ramo de Introducción y Praxis de la Psicología, para saber un poco sobre el área de la psicología deportiva. Ok. ¿Empiezo nomás? Ya. Profe, quisiéramos saber cuáles son las principales funciones que usted desempeña como psicólogo deportivo en su trabajo cotidiano. Ya, a ver, las funciones que yo desempeño tienen que ver específicamente con el ámbito del deporte en el cual yo trabaje, ¿ya? O sea, no todos los psicólogos deportivos trabajan en el mismo ámbito, es distinto trabajar, por ejemplo, en la selección chilena de fútbol que en una municipalidad, ¿ya? Y por lo tanto las funciones de un psicólogo deportivo varían si tú trabajas con deportistas en etapa formativa, con escuelas deportivas, con deportistas recreativos que van a un gimnasio, con deportistas que compiten o con deportistas profesionales. Entonces, ahí varía un poco. Yo en lo particular me he dedicado principalmente al deporte competitivo y al deporte de alto rendimiento. Y por lo tanto, en ese contexto, mi función consiste en asesorar a los deportistas, cuerpos técnicos y familias respecto al desarrollo de las habilidades mentales que están involucradas en el rendimiento deportivo. Como yo trabajo en rendimiento, mi trabajo es que los deportistas puedan rendir de acuerdo a sus posibilidades y que el factor psicológico actúe como un elemento de apoyo más que como una limitante. Y por lo tanto, mi trabajo consiste en asesorar ese proceso y apoyar al deportista en ese camino de trabajar e ir afinando los factores mentales que influyen en lo que él o ella hace. Un poco esa es un poco la síntesis, si tuviera que decir, eso es lo principal, ¿ya? Ya, profe. Y quiero saber de qué manera interviene específicamente cuando un deportista presenta ansiedad o estrés ante una competencia. Ya. Eso depende básicamente, uno, de detectar cuál es el factor estresante, cuál es el factor que genera ansiedad, y también la forma en la cual la persona significa o representa el evento. Invento, el Mundial de Fútbol vamos a jugar contra el público local y jugamos de visita. Y eso a alguna persona le puede generar un elemento o una reacción más bien ansiosa o de estrés. Y puede que a otra persona no. Entonces, cuando una persona se presenta o reporta eso, lo primero es detectar cuál es el factor de ansiedad o de estrés que representa o que significa la persona, para partir de eso aprender o desarrollar estrategias que le permitan afrontar constructivamente la situación. En el fondo es como de qué manera la persona gestiona ese estrés y esa ansiedad, porque en el fondo el deporte, y esto es quizá un elemento central del trabajo en el área, involucra hartos factores ligados al ámbito emocional. El deporte igual nos pone en contacto bastante con elementos más bien emocionales y bajo ese esquema es natural que la persona experimente nervios, experimente reacciones de ansiedad. Lo importante y en lo que trabajamos en conjunto es en la gestión de eso. Es cómo lograr que la persona logre controlar y gestionar la ansiedad más que la ansiedad lo controle y le afecte en su desempeño. Entonces, raya para la suma, detectar factor de ansiedad, detectar estrategias que podrían ser las adecuadas
entrenar estrategias con la persona, aplicarlas a la situación de competencia, evaluar la efectividad y en caso que fuera efectiva, reforzar ese trabajo y en caso de que no, buscar otra estrategia. En el fondo, en algunos casos la psicología del deporte para muchas personas y muchos deportistas la ven como un proceso de entrenamiento mental, entrenar estas habilidades, estos recursos para manejar el estrés y la ansiedad. Es como someter a una persona a un proceso de aprendizaje de técnicas psicológicas para lograr responder a esa situación. Un poco ese, yo te diría que es como el esquema. Ya, profe. ¿Qué técnicas o estrategias psicológicas utiliza con mayor frecuencia en el trabajo precompetitivo? Volvemos, va a depender mucho, en ese caso va a depender mucho de cuál es la temática incorporada, porque claro, nosotros recién estamos hablando de ansiedad y estrés, pero en una situación de precompetencia o en una situación competitiva pueden aparecer otros factores, distracción, baja autoconfianza, factores ambientales, estrés, ansiedad, concentración, o sea, aparecen varios factores. Entonces, lo que uno tiene que detectar es cuáles son los factores más incidentes en el deportista, o en el fondo, cuáles son las variables psicológicas que resultan más cruciales para la persona que hace deporte, y a partir de eso también ver qué estrategias son más efectivas. Hay estrategias de todo tipo, hay estrategias que son muy cognitivo-conductuales, reestructuración cognitiva, manejo de pensamiento, técnicas conductuales de manejo de ansiedad, control respiratorio, relajación muscular, hay varias. Y también pero también hay deportistas que prefieren estrategias que son más por el lado de desarrollo y superación personal, más bien de análisis del propio significado que le da la competencia. No es que hay una técnica estándar para un problema, sino que va a depender mucho de las características de la persona, de las características del evento y la situación concreta en la cual la persona se enfrenta. Era psicólogo de deportistas de alto rendimiento. Pero el catálogo es súper amplio, hay técnicas para todo en psicología del deporte, para concentración, para motivación, para confianza. Cada uno de esos elementos tiene como un abanico de posibilidades de intervención. Gran parte, como les decía, ligado más a la lógica cognitivo-conductual, que es más, además, la que le hace más sentido a los deportistas, que ellos buscan algo concreto que refleje el cambio. Ya, profe, entiendo. ¿Cuáles son las principales problemáticas o motivos de consulta que observa en el ámbito de la psicología deportiva? Bueno, en el ámbito en el cual yo trabajo, principalmente yo diría que son, claro, el estrés y la ansiedad competitiva, el hecho, este discurso más bien clásico que entreno súper bien, pero llega a la competencia me va mal, es como estudié bien, pero me puse nervioso en el examen. ¿Ya? Sí, y nos pasa a todos. Nos pasa a todos, que es un punto súper interesante que después podemos abordar. Muchas veces factores exógenos al deportista que son influyentes igual, el público, las consecuencias de la implicación social y hasta económicas que tienen un resultado. O sea, en el fondo, el deportista de alto rendimiento vive y su trabajo es el deporte. Por lo tanto, si va mal, eso tiene una repercusión económica. Entonces, es un tema que también hay mucho interés alrededor del deportista que a veces también lo saturan un poco, lo sobrepasan. Mucha temática de lesiones deportivas, dada la naturaleza del alto rendimiento, es muy común que hayan lesiones y por lo tanto cómo afrontar las lesiones, la incertidumbre que genera, es otro tema. También. Factores ligados a la familia, a las parejas, toca harto, a los hijos, padres, mucha demanda. Y quizás también lo último, como esta inestabilidad emocional ligada a la no consecución de objetivos. No gano, ¿qué me pasa? Y que decaigo. Entonces, yo diría que esos son los temas principales que a mí en lo personal me toca ver, reitero, en mi ámbito en el cual trabajo.
Las veces que he trabajado en otro ámbito, recreativo, formativo, las demandas son totalmente distintas, más por el lado del bienestar, más por el lado de la imagen corporal, etcétera. Pero en lo que yo más o menos trabajo, te diría que esas son. Claro, depende todo del ámbito. El ámbito, totalmente. ¿Cuáles son las problemáticas más comunes que enfrentan los deportistas que atiende? Uy, que son hartas. Pero yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que los centrales... muchas veces los deportistas se implican y se evalúan en función de sus resultados deportivos. Soy bueno si es que gano, soy malo si es que pierdo. Claro. Y cuando el deportista se ve enfrentado a una, comillas, mala racha, es súper complejo el cómo abordarlo. La implicancia que ellos tienen con el deporte hace que sea muy dominante y tenga un alcance que a veces excede lo que uno desde afuera podría ver, pero yo creo que lo principal, claro, esta lógica de esta necesidad de rendimiento, es como lo que les pasa a ustedes. O sea, y por eso te decía que no es menor, el deportista pasa todas las semanas por lo que pasan ustedes en semana de exámenes. Tiene que rendir, eso implica muchas veces hacerlo bajo tensión y donde además la reprobación o el no logro tiene una consecuencia que es significativa. En el caso de ustedes, reprobar un ramo. En el caso del deportista es perder auspicio, perder trabajo, incertidumbre laboral, etc. Entonces, esa dinámica del resultado muy complejo. A mí lo que me toca es generalmente siempre apreciar es deportistas que declaran que yo lo paso bien, me gusta el deporte que hago, me interesa hacerlo cada vez mejor, pero llega el momento de competir y se olvida de todo eso y ganar es lo único, ganar es lo terrible y si me equivoco me derrumbo y me voy al suelo y no sé qué hacer y en el fondo es como que se cruzan los cables de la búsqueda de satisfacción personal con la búsqueda de un logro competitivo. Es Claro. esta clásica dualidad y tensión que enfrentamos los psicólogos deportivos entre ser competente, hacer bien algo, versus ser competitivo, hacerlo mejor que otras personas. Y ahí hay un cruce Hay un tema ahí de competencia entre ellos mismos. O sea, de hecho, es como si yo les preguntara a ustedes, voy para un poco graficarles qué es lo que uno encuentra. Yo les doy a ustedes dos opciones, chiquillas. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Pasar todos los ramos sin aprender mucho o echarse todos los ramos pero aprender arte? Y se dan cuenta que es complejo. Entonces, claro, uno busca ser bueno en la carrera, pero igual las notas son importantes. Entonces, el deportista se ve enfrentado a eso constantemente y lograr evitar que su vida se transforme en una montaña rusa donde gané, todo maravilloso, perdí, soy un desastre, gané de nuevo, hoy me reencontré, hoy, pero de nuevo me caí. Esa montaña rusa es compleja de llevar. Claro, es un trabajo complejo igual. Sí, sí. Ya, chiquilla, yo terminé mis preguntas. Profe, a mí me toca los contextos del desempeño. Y me gustaría saber en qué tipo de contextos deportivos ha trabajado, de alto rendimiento, deporte formativo o recreativo. Me ha tocado en los... A ver, no sé, yo creo que en los cuatro ámbitos, mayoritariamente en alto rendimiento y deporte competitivo, porque claro, ocurre que yo llevo harto tiempo trabajando en deporte y cuando yo comencé a trabajar no había muchos psicólogos deportivos y por lo tanto donde estaba el interés, donde estaba el trabajo era en deporte de alto rendimiento, ¿ya? Actualmente ya hay psicólogos deportivos trabajando en los otros ámbitos, pero yo diría que principalmente a mí me ha tocado trabajar en deporte competitivo, es decir, gente que se está preparando para el alto rendimiento y también el alto rendimiento, gente que, no sé, pues, me ha tocado trabajar con deportistas y asistir, acompañarlos a campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos, Panamericanos, entonces, que es como el ámbito ya, comillas, profesional, los deportes. Equipos de fútbol profesionales, entonces, son esos los ámbitos en los cuales me ha tocado trabajar. De las áreas que usted ha trabajado, ¿cuál siente que su trabajo tiene mayor impacto y por qué? Uy, qué interesante eso, ¿no?
Eh, a ver, a mí lo que me gusta mucho y donde yo creo que tengo un impacto que a mí me gusta es el trabajo de asesoramiento a los entrenadores y a los cuerpos técnicos, ¿ya? Generalmente uno siempre piensa que la psicología del deporte es psicología del deportista y atender al deportista. Y a mí me pasa que para mí es muy gratificante cuando un entrenador valida e incorpora elementos de psicología deportiva en la preparación de su trabajo, porque yo siempre funciono con esta lógica. Si yo atiendo a un deportista, comillas, impacto en uno, pero si trabajo con el entrenador, amplifico mi trabajo y llego inmediatamente a 15, 20, a la cantidad de deportistas que ese entrenador prepare. Entonces, a mí es súper interesante y muy gratificante cuando logro eso, y también el trabajo con los padres, cuando logro que los padres reenfoquen su visión de los hijos deportistas, a mí me gusta mucho. Padres que creen que su hijo es Messi, que les va a salvar la vida económicamente y por lo tanto se implican demasiado, a niveles que muchas veces son muy problemáticos. Lograr modificar eso es para mí muy gratificante. Eso no quita que cuando uno trabaja con deportistas, con equipo, el ganar una competencia, ganar un mundial, ganar un campeonato, es tremendo, es muy, muy adrenalínico, ¿ya? Y uno como que es muy gratificante, pero si yo lo mirara con distancia, yo diría que aporto mucho más y hago crecer más el área cuando amplío el margen de acción a más personas y no solo al deportista. Me parece interesante porque eso me lleva a la segunda pregunta, que tiene que ver harto con cómo es la dinámica con el trabajo del cuerpo técnico, pues, con los entrenadores, con los preparadores, con los médicos. Eh, Sí, ¿Qué ocurre en la dinámica entre los distintos funcionarios? es súper interesante porque además mucha gente desconoce el tema de la psicología del deporte. Hay un montón de desconocimiento, para no ser la ignorancia respecto al tema, que tampoco creo que escapa mucho la psicología. Yo creo que muchos psicólogos no tienen ni idea de en qué consiste el área de psicología del deporte. Y eso también irradia a otro ámbito. Es súper, por ejemplo, yo incluso me ha tocado hacer publicaciones en el trabajo con cuerpos médicos respecto a deportistas lesionados. O sea, cómo asesorar al kinesiólogo, al doctor, frente a un deportista que se lesiona y que pasa por una incertidumbre terrible asociada a su lesión, lesiones que a veces incluso pueden generar abandono o retiro del deporte. Y con deportistas que no siempre están preparados para eso, que pusieron todos los juegos en la canasta del deporte y de un momento a otro se encuentran sin nada y no tuvieron una educación, una formación previa. Entonces, y los kinesiólogos y médicos están muy preparados para afrontar la dimensión médica biológica de una lesión, pero no para afrontar la dimensión humana que hay detrás de una lesión. En el fondo, el sufrimiento, el dolor, la rabia que le genera a un deportista estar lesionado. Entonces, educar a los cuerpos médicos sobre eso es fundamental. Con los técnicos también, o sea, hacerles ver que el trabajo de psicología del deporte es un trabajo más de terreno que de sala, no es un trabajo donde el deportista vaya a una consulta y se atiende, porque eso es artificial. El deportista se ve al momento de competir. Y esa es quizás, yo siempre comento, que es la gran ventaja y quizás una de las cosas lindas que tiene el área de psicología del deporte, que es que tú puedes apreciar directamente el impacto de lo que haces y lo ves de forma natural y en terreno. Yo para hacerte una analogía, si yo soy terapeuta de parejas, no le puedo decir a una pareja, cuando se peleen, prendan la cámara y grábenla, porque ahí tendría que ser natural, ¿ya? En cambio, yo como psicólogo deportivo sí puedo acceder a la competencia, sí puedo acceder al entrenamiento y puedo ver la situación natural. Entonces, ayudar al entrenador para que incorpore el factor psicológico en la planificación de su trabajo es fundamental. Quizá a ustedes les tiene que haber pasado, chiquillas, clase de educación física, dolores menstruales. Bueno, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos con el impacto emocional o la implicancia emocional que tiene eso? Y muchos entrenadores no planifican eso, no saben qué hacer en esa situación. ¿Ya? Entonces, hacerles ver a los entrenadores, sobre todo cuando hay dinámicas de género que atraviesan el trabajo, pero hacerles ver que además que el deportista no es una máquina a la cual hay que exprimirle el rendimiento, sino que igual hay factores emocionales que influyen y que incluso su propio rol como entrenador puede facilitar o puede sepultar el trabajo de una persona. Entonces, hay un montón de factores que cuidar en todo este entorno psicosocial que rodea al deportista. Pero hay un montón de situaciones que uno incluso a veces no planifica o jamás pondera que pueden ocurrir y que en la práctica ocurren. Y que son súper desafiantes. Ahora, yéndome un poquito para otro lado de lo que estamos hablando, ¿usted cómo adapta su no puedo hablar. Intervenciones psicológicas según la edad y la etapa del desarrollo de los deportistas? ¿Usted Sí. cómo lo hace? Sí, o sea, claramente un factor no menor. O sea, hay hartos factores que influyen, desde aspectos socioeconómicos. A mí me toca trabajar con gente, de mucha plata, empresarios grandes y famosos del país, y también con gente que trabaja en una escuela de fútbol muy pobre, con muchas precariedades, y cuyo sueño es llegar a ser Alexis Sánchez o ser Vidal, con mujeres, hombres. No me ha tocado tanto el tema de diversidad sexual todavía, y claramente también el factor evolutivo. O sea, el deporte infantil, para mí debe ser quizá una de las banderas de lucha cuando he trabajado con niños o adolescentes, que muchas veces los entrenadores los adultifican y los tratan como si fueran adultos en miniatura, y no consideran las variables evolutivas, la inestabilidad, los cambios, que al final es una persona que está en etapa de aprendizaje, no es una persona que está resuelta, armada, como para exigirle certezas. Y muchas veces los entrenadores como que profesionalizan a los niños desde chicos y le restan quizá un elemento que es central para el deporte, que es la lógica del disfrute, del bienestar y pasarlo bien. Y creo que ahí hay un desafío tremendo para quienes trabajamos en psicología del deporte. ¿Cómo logramos compatibilizar rendimiento con bienestar? ¿Cómo logramos que ustedes no lo pasen terrible para la semana de exámenes? ¿Ya? Que rendir no sea un sacrificio, sino que sea agradable, no agote, no sobrepase. Y ya hay ciertos grupos etarios donde eso es mucho más sensible. Con los niños es todo un tema. Es todo un tema respecto a cuánto se les puede exigir, cómo abordarlos, cómo tratarlos. Especialmente cuando los niños o niñas son, comillas, talentosos, talentosas, y como que todo el mundo gira en torno a ellos, uno ve que hay ciertas cosas que se saltan o que se obvian y que son necesarias para ese trabajo. Pero yo intento igual, sobre todo vuelvo ahí con los entrenadores a contextualizar y hacerles ver qué cosas, en términos generales, podrían caracterizar a las personas que están en un cierto nivel etario, cómo lograr que las instrucciones, que los abordajes sean más efectivos, en qué grado implicarlos, en el fondo, cómo adaptar el liderazgo que ellos tienen justamente a esas características. O sea, es parte, de hecho, el trabajo se hace más con los entrenadores y con las familias que con los deportistas. Los deportistas esa mirada la tienen clara, es muchas veces el entorno el que no entiende eso. Ya. Eso, lo que usted me está mencionando viene de la siguiente pregunta, que es como la importancia del contexto familiar en el desempeño y bienestar psicológico del deportista. Sí. ¿Cómo cree usted que influye en el rendimiento del deportista? Es un factor tremendamente influyente, tremendamente descuidado y tremendamente estereotipado. Si nosotros hiciéramos una encuesta a entrenadores deportivos, y yo lo he hecho, ¿qué opinan los entrenadores acerca de las familias de los deportistas? Solo el 90% le van a decir, literal, comillas, son un cacho.
¿ya? Porque son súper complicados. Y los abordan como aislándolos, separándolos, siendo que los padres, la familia, son un factor relevante. O sea, desde cosas súper prácticas. Si la familia decide no llevar al hijo o la hija a hacer deporte, no va nomás. Entonces, en el fondo hay una lógica de que ellos, ellas, las familias deben ser aliados de los clubes, de las instituciones, más que rivales. Y yo creo que todavía existe muchas veces ese temor por parte de los entrenadores de que yo soy el entrenador, yo soy el que sé, y les cuesta gestionar esta influencia que yo también sé que a veces es desmedida de los padres que se creen entrenadores, dan instrucciones al lado de la reja. Pero también uno tiene que considerar que el entrenador ve al niño o la niña 2, 3 horas al día y el resto del tiempo está la familia, muchas veces haciéndole así en el oído, metiendo la información. Entonces, creo que es súper necesario educar a ambos estamentos, instituciones y familias, pero en conjunto. No con el fin de que la familia se adapte a la institución o viceversa, sino que generar un marco de cooperación y de cómo podemos en la práctica favorecer a quien nos interesa, que sería la persona que hace deporte. Y muchas veces eso no se da. Entonces, está comprobado y está visto en un montón de estudios que las actitudes de la familia hacia la actividad física marcan el interés que tenga una persona hacia la práctica deportiva. O sea, en el fondo por ejemplo, está visto que hijos de padres sedentarios tienden a ser más sedentarios que hijos de padres activos. Entonces, muchas veces la forma de significar el deporte está dada por la familia, probablemente, por un ejemplo muy, muy simple. Probablemente los niños y niñas sean hinchas de un equipo de fútbol, del equipo de fútbol que es hincha el papá o la mamá. O sea, hay una lógica de influencia ahí. ¿Y cómo logramos representar esto? ¿Y cómo logramos orientarlo de una forma constructiva? Es tremendo desafío. Para mí las escuelas de padres son brutales, en términos de lo que uno tiene que sacar. O sea, solamente para graficarle una experiencia, una vez en un taller de padres de hockey patín, o sea, ni siquiera fútbol, hockey patín, ¿ya? Yo hice que los niños escribieran qué cosas no te gustan de tus papás, o qué cosas te molestan que hagan tus papás cuando tú compites. Y me acuerdo que uno puso, mi papá me reta todo el partido. Ok, anónimo. Y me acuerdo que tengo la reunión con los papás, y yo leo los testimonios y digo, ¿de quién creen ustedes quién es el papá de este niño que puso lo que yo... Entonces, mi papá me reta todo el partido. Y yo les aseguro, o sea, si no todos, el 99% de los papás le entraron la mano. Ese es mi hijo. ¿Ya? Yo no dice, acá hay algo, acá hay un tema respecto a que hay harto que hacer ahí. La siguiente pregunta es, ¿qué impacto considera que tendría la psicología deportiva en el desarrollo integral de las personas, más allá del rendimiento deportivo o competitivo? Sí, es fundamental. Es que quizá ahí está la base de todo. Para todos quienes nos gusta el deporte no es una actividad de ocio, el deporte no es una actividad más, el deporte es la forma en la cual una persona decide expresarse como tal, es su forma de ser en el mundo. Es como si yo eligiera ser músico, artista, ser deportista, para algunas personas es su forma de identificarse con algo, con alguien, de ser alguien. Es quizá una forma de expresión humana más auténticas, más naturales, y más significativa. Si nos gusta o no nos gusta el deporte, estamos todos en contacto con el deporte. Todos aquí tuvimos educación física, todos tenemos que bancarnos, que estén todos con las laminitas del mundial, que estén dando partidos todo el tiempo. Entonces es un fenómeno que es transversal y a mí me llama mucho la atención que las escuelas de psicología no se den cuenta de eso. O sea, la psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano y generalmente lo hacemos en contextos artificiales, ¿ya? Y la psicología del deporte te ofrece un contexto natural de trabajo, ¿ya? Y te ofrece una persona que además está dispuesta a recibir ayuda. Es una actividad que Goffman le llama una actividad de inclusión completa. Hacer deporte no es una conducta, es un estilo de vida. Implica alimentarte de una forma, implica descansar de una forma, implica una disciplina de vida.
que ofrece algo súper interesante para quienes estudiamos la conducta humana. Y sin embargo, para que tengan el dato, en Chile, no sé cuántas escuelas de psicología habrán, 30 escuelas de psicología habrán en Chile, solo una tiene psicología del deporte en la malla. En el resto de las universidades no hay psicología del deporte. Entonces, a lo más es un electivo. Y para que sea electivo, tienen que juntarse 5, 6, 10 que les gusten. Y si no, no se hace. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por lo tanto, que no hay, comillas, oferta de profesionales, y a veces ocurre que entrenadores, profesores hacen cursos de coaching, diplomado en psicología del deporte, y hacen intervenciones sin manejar las implicancias que tiene el trabajo psicológico. Entonces, el deporte en el fondo es una escuela de vida. Hay un filósofo que es Johann Huizinga que plantea que el ser humano no es un homo sapiens, es un homo ludens, es un ser que juega. O sea, Platón mismo decía, se conoce más a una persona viéndola jugar una hora que conversando con ella un año, porque el juego uno lo evidencia. Entonces, es una herramienta de desarrollo. Contrariamente a lo que siempre se ha planteado, de hecho, los deportistas con los cuales yo trabajo tienden a ir mejor en la universidad que a la gente que no hace deporte, tiende a experimentar niveles de satisfacción y niveles de habilidad para resolver problemas mucho más altos que otras personas. Porque en el fondo el deporte es eso, el deporte es resolver problemas del rival, del arco, del tiempo, de la distancia, de la montaña, del cerro, de lo que sea. Entonces, es una forma de educación para la vida, es educación a través del deporte. Y todos quienes hemos hecho o hacen deporte saben que el deporte es una gran escuela de vida. Y creo que ahí tenemos algo al debe como disciplina. Pasando al siguiente bloque, que son los desafíos profesionales. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta en su práctica profesional dentro del deporte? Sí, o sea, el desafío de entrada es la validación, que la gente entienda qué es necesario y en qué consiste, porque mucha gente cree que ir al psicólogo deportivo es hablarle temas, los problemas clínicos del deportista. No, me estoy separando de mi señora, no, que mi marido. Eso es para un psicólogo clínico, no es para un psicólogo deportivo. Mostrar, y además, bueno, hacer esa separación, probablemente una situación que a todos los psicólogos nos pasa alguna vez, que esto de que la psicología no sirve, o cada uno es su mejor psicólogo. Luchar, yo creo que la validación, el reconocimiento es un gran tema, pero siento que cuando el psicólogo o la psicóloga deportiva logra traspasar esa barrera, se le abre un mundo de posibilidades. Cuando la gente entiende el trabajo, lo acepta, colabora, es una maravilla lo que se puede llegar a hacer y el impacto que uno puede tener en el trabajo. Yo diría que el principal desafío es ese, más allá de las circunstancias propias de una competencia, de que perdimos un partido, no fue mal en una competencia, más allá de eso, yo creo que el desafío siempre es la validación y mostrar que la psicología es necesaria, que es útil, que la salud mental del deportista es un tema, y que lo incorporen a su funcionamiento cotidiano. Siento que eso es lo principal. Después ya son cosas más concretas, más aplicadas, más puntuales, pero esa es la gran pelea siempre. Ya, le agradezco mucho su tiempo y sus respuestas. Y sigue mi siguiente compañera. Muchas gracias. Algunas preguntas del bloque 3 también. Que tenemos es si podría como ahondar un poquito en cuáles considera que son los principales desafíos que enfrenta actualmente la psicología deportiva en Chile. Sí, bueno, insisto, el tema de la validación, el reconocimiento. No, sí, En Chile, a un deportista, por ejemplo, profesional, se le financia el entrenador, el preparador físico, pero no el psicólogo, ¿ya? Y eso implica que el deportista tiene que financiarse en forma particular el psicólogo, y eso no siempre es barato para los deportistas.
Yo siento que hace falta mucho de visibilidad de la psicología del deporte. No hay incorporación. Diciendo que todo el mundo, cuando usted ve en una transmisión de cualquier evento deportivo, siempre se habla de factores psicológicos, ¿eh? La presión, la concentración, la confianza, pero no la personalidad, la mentalidad. Y pocas veces se utilizan bien esos conceptos. Yo creo que lograr la inserción del área, la validación es un gran tema, y hay manejar la lógica del intrusismo. Mucha gente hace labores de psicología deportiva sin tener la preparación o los estudios para eso. Además, todo el mundo se cree psicólogo, todo el mundo se cree entrenador, y hay un tema también. Yo diría que eso, porque cuando, insisto, pero cuando el deportista trabaja y trabaja bien, sí o sí la psicología del deporte es un aporte. Y por lo tanto el deportista lo va a incorporar. Yo tengo deportistas que me han dicho, yo voy a terminar de trabajar contigo el día que me retire. O sea, es como, esto es parte de... porque cuando uno cruza eso, ya estamos. Pero dar esa pelea, así chocarse contra ese muro de la ignorancia, del que no es necesario, esa es la pelea importante. Ya. Y para cerrar el bloque 3, tenemos ¿qué importancia tiene el autocuidado profesional en el ejercicio de la psicología deportiva? Uy, sí, sí. Es un temazo porque la psicología del deporte es súper entretenida. Yo lo encuentro lo más entretenido que hay, pero tiene un nivel de desgaste y de demanda que uno a veces le gusta tanto que no lo dimensiona. Es súper común trabajar los fines de semana, porque ahí son las competencias y es la oportunidad para ver lo que uno hace. A mí me ha tocado, no sé, pasar año nuevo fuera del país en competencia, o perderse circunstancias familiares por eso. Y también, insisto, yo creo que la implicancia no es menor. Ahora, en mi caso, yo tengo que agradecer que por lo menos la satisfacción o el bienestar que me genera el área es mucho mayor que los costos que tiene, que los tiene. Pero yo creo que eso uno también lo va adquiriendo con el tiempo, saber cuáles son los límites, hasta dónde puedo llegar, el tema de la implicancia en el trabajo. Pero sí, es súper necesario también cuidarse del sobreinvolucramiento que además el deporte genera. El deporte quizás más que en otro ámbito de la psicología, el deporte genera esa lógica de implicarse, de compromiso, y a veces hace perder distancia y uno tiene que gestionar eso. Pero no es menor, ¿sí? Pensándolo bien, los hábitos de funcionamiento, la exigencia es harta, pero ahí uno tiene que aprender a desarrollar esa habilidad de autocuidado. Sí, es verdad eso. Me quedé pensándolo, sí. Y también, ahora vamos con el bloque 4, que es una pregunta nomás. Es sobre su formación y práctica profesional. La pregunta es, ¿qué formación o especialización considera indispensable como para ejercer como psicólogo deportiva? ¿Algún curso, algún diplomado? O sea, en cualquier área de la psicología, sobre todo estas áreas que son más emergentes, sí o sí es necesario especializarse cada vez más. O sea, afortunadamente la oferta ahora es más amplia, pero yo creo que al menos, ¿cuál diría yo que es el trayecto deseable? ¿Eh? Yo creo que hacer un curso en la universidad, un electivo, ir a congresos, leer artículos, estudiar el área, ojalá hacer la práctica o la tesis en deporte, cosa de empaparse del área, empaparse del campo, para después, ojalá, hacer un diplomado que es como el desarrollo de estas habilidades profesionales, para hacer la analogía, ganar un poquito de cancha para luego hacer un magíster con experiencias acumuladas para poder entender las experiencias que van a venir. Yo no soy, en lo personal, una opinión mía nomás,
muy amigo de terminar la universidad y hacer el tiro magíster, porque creo que es igual importante tener esa experiencia para desenvolverse. Yo creo que obviamente que es necesario siempre capacitarse, porque al final la universidad nunca va a dar cuenta de todo lo que puede ocurrir en la vida laboral. No da abasto. Yo hasta el día de hoy me encuentro con temas que dije, esto jamás lo estudié, jamás lo vi en el magíster, jamás lo vi en ningún lado. Entonces uno dice, ya, ¿cómo trabajo esto? Entonces uno siempre tiene que estar ahí bien curioso intelectualmente para perfeccionarse. Entiendo. Gracias. Ahora mi compañera seguirá con el bloque 5. ¿De qué amo? No sé si alguna la cambia. Parto yo entonces. No la cambié. Espérenme, que estoy buscando las preguntas. Parto yo con la pregunta 1. Sobre este bloque sobre los aspectos éticos del ejercicio profesional. La primera es cómo resguarda la confidencialidad y el bienestar del deportista, especialmente cuando existe presión por resultados desde el club, la institución, los padres, los entrenadores, etcétera. Es un drama y un temazo. Eso. O sea, obviamente que siempre el foco y la confidencialidad y el secreto profesional está con lo que dice el deportista, y tal como dices tú, Agatha, cuando el club o el entrenador te pide información, los papás o el representante te pide información, uno tiene que saber qué aspectos son posibles de contar y cuáles no, y cuáles son parte de la intimidad del trabajo profesional, y si hay algo que yo considere que sea importante que el entorno sepa, lo converso con el deportista para que sea la persona la que aborde el tema y no yo. Pero mi abordaje es ese, o sea, resguardar y desde un momento hacerle ver a la persona que hace deporte que todo lo que se hable es confidencial, y que si alguna vez se requiere alguna información que aborde algunos de estos temas, lo voy a discutir con la persona primero para ver cómo ella lo puede hacer y qué clase de información puedo dar yo. ¿Ya? Entonces, porque a veces objetivamente la información es necesaria, y por ejemplo, Agatha, que tú lo mencionabas respecto al tema del bienestar, que a veces un deportista está lesionado y no le quiere contar al entrenador porque si es que no juega es plata menos. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Que el deportista rinda, que el deportista esté sano. Entonces, es un tema no menor. Entonces, es un tema espinudo. Afortunadamente, cuando uno trabaja en forma individual no es tan complicado, pero cuando uno trabaja institucionalmente es muy complejo. Porque además el deportista, comillas, es un bien del club. Entonces, le estamos pagando, es un activo, y eso igual es complejo. Súper, profe. ¿Ha enfrentado dilemas éticos? ¿Es un trabajo? Cuéntenos cómo lo ha abordado. Millones hasta el día de hoy. Porque además es un área que no está regulada éticamente. Y porque además casi toda ¿cómo llamarlo? Las consideraciones éticas están súper construidas desde lo clínico principalmente y desde áreas más tradicionales que no consideran ciertos aspectos propios del deporte. O sea, pues doy el ejemplo más simple de todo. En clínica se plantea que no se debe recibir regalos de los pacientes, por ejemplo. Y en deporte es súper común que un jugador de fútbol que logró debutar, que hizo un gol, te regale la camiseta.
oh, esta persona con la cual yo debuté, con este hice goles, gracias por toda la ayuda, ¿se la recibo? ¿No se la recibo? Porque el vínculo es distinto. Claro. Entonces, desde eso, que es súper simple, o muy cotidiano, hasta temas que son bastante más complejos. No sé, irse de gira con los deportistas. A mí me tocó irme una vez 6 meses de gira con los deportistas. ¿Ya? Y en 6 meses uno convive con los deportistas, pues, con todo lo que eso implica. ¿Ya? Desayunos, cenas, comportamiento, comillas, extra sesiones, viaje, momentos de aburrimiento, momentos que uno se contacta con la familia de uno. Entonces, el límite ahí es complejo. No, es que de verdad el tema ético es complejo y como reitero, como no existe una guía que considere las especificidades que tiene el deporte, cuesta mucho. Cuando los deportistas celebran un título, celebramos, uno va, comparte. Si el deportista me ofrece una cerveza, una copa de vino, porque hacer un brindis, lo hago. Entonces, es muy complejo. Insisto, desde cosas súper cotidianas hasta aspectos que son súper complejos de confidencialidad, de bienestar. Uno se enfrenta a eso a cada rato, a cada rato. Yo intento asesorarme, igual cuando tengo una situación que siento que me genera conflicto, lo converso con algún colega para un poco intentar clarificar el qué hacer. Ahora, afortunadamente, ya con el paso del tiempo, ya creo que puedo gestionar mejor las situaciones, pero como les decía, siempre aparece algo que uno jamás pensó que iba a pasar. Y ahí uno se desorienta, así. Es complejo. La siguiente pregunta es, ¿cómo establece los límites de su intervención profesional y cuándo considera necesario derivar a otro especialista? Bueno, un poco lo que les decía, son complejos los límites por la naturaleza del deporte. Para muchos deportistas, incluso uno pasa a ser un amigo o un puente a ser entrenador, ¿ya? Y eso tiene ventajas, pero también tiene dificultades. Claramente cuando uno inicialmente establece el encuadre de trabajo ve ese tema, respecto a cuáles son los límites y los alcances del vínculo. Ahora, no es tan complejo con el tema de derivación. Como les decía, cuando aparece una temática clínica y el deportista requiere ayuda en eso, ahí se le hace ver que lo vea un especialista. Invento. Un deportista de alto rendimiento está casado y se está separando de su pareja. Yo puedo conversar de qué forma la situación que está pasando le impacta en el deporte. Si esa persona quiere, comillas, que yo le salve el matrimonio, eso no es mi tema. Ahí se deriva. O sea, cuando se escapa del ámbito deportivo, yo no lo veo y lo derivo. Afortunadamente en el ámbito médico es más fácil porque uno trabaja ahí de forma muy interdisciplinaria y multidisciplinaria para hacer los abordajes. Yo trabajo con deportistas que están lesionados, actualmente lesiones largas, y uno trabaja de la mano con el kinesiólogo, con el doctor, por lo tanto uno va haciendo ese juego de información, pero claro, el tema del vínculo es como el más complejo, dada esta cercanía y la naturaleza de la relación, que insisto, es muy distinta. O sea, a mí me ha tocado trabajar en equipos de fútbol y los futbolistas son expertos para ponerle sobrenombre a todo, incluso el psicólogo. Entonces, ¿qué hago con eso? O sea, éticamente, desde el punto de vista clínico, es tremendo. Ahora, es parte del folclore, yo no debería dejar, y ahí es toda una serie de soluciones. Pero vuelvo al tema. Se deriva cuando hay un factor clínico que no sea específico del deporte. Básicamente esa es la principal lógica de derivación, o cuando algo requiere, por ejemplo, la ayuda del asistente social o del trabajador social, más que del psicólogo, ¿no? Que en mi casa se incendió, entiendo, pero no es mi tema, veamos qué podemos hacer con la gente del club, o cuando hay un tema legal, el abogado. Ahí uno tiene que saber delimitar bien hasta dónde llega mi trabajo. Ya, profe. ¿Cómo maneja
¿No escuché cómo maneja qué? ¿Cómo maneja situaciones en las que un deportista menor de edad requiere apoyo psicológico? Bueno, volvemos. Va a depender si es en forma particular o institucional. Obviamente siempre se implica a los padres, se les explica el trabajo, cuáles son los objetivos, cuáles son las necesidades. Eh, a nivel institucional también, cuando trabaja un deportista menor de edad de un club. Básicamente eso, yo diría, es un aspecto tan complejo porque tiende a estar formalizado y consensuado y aceptado por los distintos actores. O sea, los papás saben que el hijo o la hija va al club, el club tiene sus reglas y en el fondo, claro, cuando hay temáticas que son más profundas, si son deportivas se explicará y si no se deriva. Pero no es tan complejo, más o menos, afortunadamente, en eso. Obviamente, cualquier intervención se informa, evaluación, la lógica del consentimiento, eso se resguarda, pero no es muy, no es un gran problema, afortunadamente. Ya, profe. ¿Qué aspectos éticos considera más complejos dentro de la práctica de la psicología deportiva? El tema de los límites. Como les decía, la lógica del principio de no daño es súper feroz en psicología deportiva, porque el deporte de alto rendimiento de por sí te llega a niveles de exigencia que el común de los mortales no tenemos. Y que existe una probabilidad de lesiones de accidentes. Yo trabajo con niños adolescentes que hacen motocross y si se caen, se van a fracturar. Entonces, ¿cómo trabajo la lógica del no daño? Esto no te va a pasar nada. Si la posibilidad de accidente, de lesión, es parte casi de naturaleza ser deportista. Entonces, no es una temática menor. El tema del daño, de la confidencialidad por lo que hablamos, los límites, el deber profesional, a cómo... ¿Por qué digo eso? Porque es un área donde al haber tanto desconocimiento existe mucha libertad de acción para el psicólogo. Haz lo que queráis, haz lo que tú consideres pertinente, y eso da para todo. Y creo que ahí hace falta también una lógica de resguardar cuál es el deber de la profesión, cuáles son los límites, los recursos disponibles, no prometer algo que uno no puede lograr porque algo que es totalmente multidimensional. Yo diría que esos 4 son los principales. ¿Sí? La confidencialidad, los límites, el bienestar, el deber. Sí, diría que por ahí están los principales por lo menos a los cuales yo me enfrento en mi trabajo. Y para finalizar, nos gustaría saber qué consejo o palabras les daría a los futuros psicólogos, psicólogas que estén interesados en esta área. Parto por la promoción, decir que es un área tremendamente bonita para la gente a la cual le gusta el deporte. O sea, para ser psicólogo deportivo a uno le tiene que gustar mucho el deporte para, comillas, bancarse las exigencias que tiene el deporte. Levantarse temprano un fin de semana, levantarse a las 4 de la mañana porque hay que hacer a mí me toca, no sé, cuando voy a automovilismo, hay que llegar a las 6 de la mañana al punto de partida y caminar. Entonces, le tiene que gustar, ¿ya? Tiene muchos lados atractivos. No sé, uno viaja harto. Yo afortunadamente he podido viajar mucho acompañando deportistas, conocer muchos lugares, trabajar con ropa deportiva, que para mí es un agrado. Pero yo creo que para quien le interese, yo creo que leer siempre los trabajos que tengan durante la carrera, hacerlos en deporte. Yo me acuerdo que de mi generación era el único al cual le gustaba psicología del deporte. Entonces yo todas las preguntas en clase le hacía, bueno, yo un deportista, bueno, yo en el caso de un entrenador, bueno, yo en la selección chilena, yo lo llevaba todo para lo que quería, al haber además carencia de recursos de apoyo. Yo creo que eso, curiosidad, amor por el saber, entender y aceptar que todos los ramos de la carrera a uno le pueden servir. Y insisto, incluso el más fome, en algún momento te puede servir, y para cualquier área de la psicología. Entonces creo que ahí también hay una lógica de ser siempre curioso, ser siempre humilde,
no intentar reducir todo a lo psicológico. O sea, lo psicológico es parte de una multiplicidad de factores que influye, pero yo creo que eso, o sea, al final es gusto, curiosidad, humildad y compromiso con lo que uno quiere. Y si uno adopta esos principios, cualquier área de la psicología, no solo la deportiva, es muy gratificante. Y uno afortunadamente puede sentirse totalmente pleno en lo que hace. Yo afortunadamente llevo más de 25 años trabajando como psicólogo deportivo y hasta el día de hoy me encanta mi trabajo, me levanto con entusiasmo a hacerlo. Y creo que obedece como yo creo que a esa base, como la implicancia, el gusto, el compromiso, sí, yo creo que por ahí va. Sí. Yo creo que eso. Y que se atrevan y yo creo eso, mira, yo creo que la iniciativa, porque la gente al no saber en qué consiste la psicología deportiva, no pide psicólogos deportivos, hay que ir y hay que mostrar que es necesario. Yo comencé a trabajar así, mi práctica, comillas, funcionó, a la gente le hizo sentido, contratémoslo, el entrenador que trabaja en este lado, también trabaja en otro, me lleva al psicólogo para allá, y así armé una red. Afortunadamente, yo hasta el día de hoy nunca he buscado trabajo. Como que llega, nunca he estado cesante. ¿Ya? Y ser creativo. Ser psicólogo deportivo implica ser creativo, porque a los deportistas muchas veces no les gustan las conversaciones y quieren puro irse a la cancha, a la piscina, y uno tiene que buscar la forma en que sea atractivo, que lo encuentren útil, los mismos entrenadores. Entonces, implica ser súper creativo también, súper inquieto para eso. Yo creo que eso es lo principal para mí. Bueno, eso sería todo por la entrevista. De parte de todas, le agradecemos por su tiempo, por su cooperación. Muchas gracias, de verdad. ¿No? Gracias, profesor, por su tiempo. No, yo feliz, aparte hay preguntas súper interesantes y me quedan dándole vuelta, así que está súper interesante. Si pone cualquier cosa que les pueda ayudar, ningún problema, cuenten siempre con esa posibilidad. Muchas gracias. Ya pues. Una sola pregunta, ¿porque le asignaron el área o ustedes la eligieron? Todo con mucho nomás. Nos asignaron Nos asignaron. Pues, Sí, nos asignaron. es lo que suele ocurrir. Está bien. Ya pues, súper. Gracias, profe, nos sirvió demasiado. Ya pues. No, qué bueno. Así que hay cualquier cosa que necesiten me avisan nomás. Que les vaya bien en su trabajo. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Hasta luego, gracias. Que estén bien.